¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a más señales de trading para criptomonedas. El día de hoy es el último día de noviembre y pues tal como les había dicho, se cumplió lo que les dije, que iba a venir un crash muy fuerte que iba a destruir todas las ganancias que se tuvieron en este último gran rally. Bueno, no es el último, pero es el último del mes, pues. Y realmente era un rally que yo les dije desde el principio que esta era una trampa, era una clara trampa, no iba a subir de aquí. Había mucha gente muy basura, básicamente diciendo tontería y media de que este rally nos iba a llevar a $100,000 y luego que a 120,000 y luego ya a 150,000 y bueno, ya había algunos ya hasta que se fumaban de la buena y decían que iba a llegar a 200 y quién sabe cuántas cosas, ¿no? O basura como Tom Lee y otras celebridades que yo ni siquiera conozco ni sé quiénes son, pero suenan todo el tiempo en Twitter, todo el tiempo la gente habla de ellos, o Michael Saylor, todo eso. Y no sé, amigos, realmente ya es muy patético y si hay gente que sigue a ese tipo de influencers, a ese tipo de youtubers o a ese tipo de celebridades y les hacen caso, pues esa gente que se merece perder de su dinero, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha gente, no solamente yo, que les dice los hechos tal cuales son, o sea, las cosas como son, sin ninguna fantasía, ninguna intención de hacerles pensar que esto se va a ir a la luna en un día. Y pues la gente sigue comprando lo que dice el Michael Saylor, sigue comprando lo que dice el hijo de Trump, sigue comprando lo que dice el Tom Lee y muchos otros youtubers basura más que los mandaban a comprar justamente en estas zonas. Amigos, ya el ciclo ya se acabó, es lo que les dije yo. En Bitcoin tuvimos una caída que de hecho es fuerte, pero no es tan fuerte como en otras ocasiones o en otros días. Ok, el indicador, como pueden ver, en Bitcoin se mantuvo casi siempre todo en verde. De hecho, toda esta estructura fue en rango, o sea que estuvimos en rango muchos días y apenas hoy se empieza a dar con gran fuerza el crash. En Solana, sin embargo, Solana sí lo manejó como yo lo esperaba. De hecho, Solana empezó a corregir desde el día 27, tal cual les dije yo, que era parte de las predicciones. Cayó otra vez el día 28, día 29 un poco más en rango y el día de hoy finalmente otra corrección brutal. Y como pueden ver en Solana, aquí el indicador sí estuvo en rojo por mucho más tiempo. El indicador se puso en rojo desde el día 28. En este precio estaba de lujo para hacer un short, pero de lujo. Y Ethereum, que fue el short que yo hice, el último short que yo hice. Antes de este había hecho algunos de Solana. También Ethereum empezó a corregir un poco el día 28, pero mostraba más fuerza que Solana, mucha más fuerza. No tanto como Bitcoin, pero sí mostraba más fuerza. Y bueno, al final del día sí saqué, dupliqué el dinero, me parece, ¿no? Un 103%, duplicando el capital con Ethereum. Y esto me hace recordar de por qué no me gusta hacer trading con Ethereum o incluso con Bitcoin. Es que se tarda demasiado. Solana, como es mucho más volátil, Solana me hubiera dado más de un 100%, ¿ok? De hecho, por eso cerré ese trade de Ethereum. Porque si bien es cierto que un 100% es bueno, Solana es mucho más volátil y el próximo trade, en la próxima soporte o resistencia que se haga, va a ser más jugoso que lo que ofrezca Ethereum. De hecho, ahorita se está bajando un poco más de la posición en la que lo cerré, pero no importa realmente, porque como dije, bien, Ethereum todavía le queda un tramo para llegar al soporte, aproximadamente, a ver, vamos a ver, como un 6% aprox. En cambio, Solana ya prácticamente ya está tocando ese soporte. Ok, era 122, me parece, sí, pero no hay gran diferencia, no hay gran diferencia, es apenas un 2-3%. Así que Solana es mucho más jugoso para hacer trade en general. Es mi opinión. La gente obviamente puede hacer trade con lo que quieran. Y bueno, hay otras que obviamente son mejor que Solana, ¿no? O sea, mucho más volátiles. Por ejemplo, IOTA. El short en IOTA estuvo brutal. O sea, literalmente nos envió a una posición todavía más bajo que lo que se alcanzó el día 2021. En otras monedas también como AVAX, el short también es bastante brutal. Ese literalmente ya está en el soporte.
Y creo que otras más, bueno, ya ni digo SEC, Zcash estuvo muy buena para hacer short, pero no sé, yo no confío mucho en los exchange, o por lo menos no tengo experiencia con exchange. Yo cuando hago trades, usualmente hago un uso DEX, ¿ok? Descentralizados. Pero bueno, es lo que les dije, amigos. Era completamente obvio, esperado. Todo esto lo mostré con el indicador ya desde hace varios días. Se los dije con mis predicciones que esto iba a pasar. Como les dije, a mí me sorprendió que se tomara mucho tiempo en Bitcoin y Ethereum, pero en Solana y otras monedas, como les acabo de mostrar, eso se empezó a dar justo en cuanto tocamos la resistencia macro. ¿Ok? Esta era una resistencia que, como les dije, cada vez que se toca se va hacia abajo el precio. Entonces lo volvió a tocar aquí el día 26, el punto más alto en Solana, y desde ahí se fue todo hacia abajo. Entonces, Ethereum, digo, en diciembre yo creo que va a ser otro mes rojo. Yo ya no tengo razón para dudar de eso. O sea, el ciclo ya se acabó, como les dije. El indicador es lo que vi cuando me puse a estudiar el indicador que yo hice. Cada vez que se llega al tope y el indicador en semanal te da la señal en rojo, aquí que te flashea y da la señal de short, significa que ya se acabó el ciclo. Entonces, obviamente en Solana el all-time high no fue en octubre, pero fue el del Bitcoin. Vamos a ver el de Bitcoin para que vean. El de Bitcoin sí se llegó en octubre, el all-time high. Y desde que se llegó, empezó a flashear en rojo y literalmente eso significa el fin de cada ciclo, porque lo mismo ocurrió en 2021, cuando se llegó al pico el día, bueno, en la semana del 8 de noviembre, en 2021, y el indicador se puso en rojo, y como pueden ver, se pone en rojo y no queda o no se vuelve a poner en verde, sino hasta el próximo año. ¿Qué es lo que yo espero que va a pasar? Yo creo que en febrero o marzo, una cosa así, va a ponerse en verde el indicador y va a dar la señal de hacer buenos longs que pueden durar por lo menos un mes, porque como les dije en otros videos, estudiando el ciclo pasado, la fractalidad del ciclo pasado, hay 1 o 2 meses aprox donde el precio se recupera de una forma relativa, ¿ok? No hace una recuperación increíble, ni siquiera parcial o la mitad, mucho menos total, ¿no? Pero es una recuperación, es un mini rally relativo. Digo mini rally porque realmente en el caso de Bitcoin es una apreciación de creo que casi 20%, o sea, eso está bastante bien para un long, bastante bien, pero es el último gran periodo donde se puede hacer long antes de que el ciclo oficialmente acabe, porque después de ese punto el precio se va totalmente en picada hacia abajo, mucho peor que lo que se vio en noviembre, ¿ok? Así que estas correcciones que se vieron desde octubre hasta noviembre no es ni siquiera el peor momento en criptomonedas, ¿ok? Eso va a pasar el próximo año, yo creo que ya a partir de abril, mayo, junio, quizá una cosa así. Eso va a pasar aproximadamente el próximo año, pero esto es el inicio, ¿ok? Esto es como lo que les está diciendo. Así que la gente que pensó que el bottom se había logrado en $80,000, algo así, está completamente equivocada. Esto va a continuar cayendo más en los próximos meses y el bottom definitivo de Bitcoin yo creo que va a estar por debajo de los 50,000, yo creo. A lo mejor algo del tipo 40,000 o 30,000, algo así podría estar. Más que nada creo que 40,000 tiene sentido, pero sí lo veo por debajo de los 70 definitivamente y también por debajo de los $60,000. Me sorprendería mucho que el bottom definitivo del ciclo se maneje aproximadamente entre 50 a 60. Yo creo que es por debajo de 50. Pero bueno, ya veremos para entonces. Todavía queda mucho tiempo. Y por lo mismo todavía quedan buenos meses para seguir haciendo trading. O sea, el hecho de que el ciclo se haya acabado no significa que ya es tiempo de dejar de hacer trading, ¿no? O sea, todavía se pueden encontrar buenas oportunidades. Y pues bueno, amigos, yo creo que ya me despido con eso. Como les dije, se vienen todavía más correcciones. Apenas voy a hacer la predicción que hago para Solana. Yo creo que me voy a tomar un día de descanso.
tengo algunas cosas que hacer, pero cuando tenga la predicción de Solana les voy a mostrar algunos días, así como les fui dando algunos días en este mes. Les voy a dar algunos días también con la predicción de Solana únicamente, ¿ok? Así que eso es para que lo tomen en cuenta porque no quiero que haya gente que tome las predicciones de Solana y las utilice para hacer trades en AVAX o en Ethereum o Bitcoin o lo que sea. Porque algunos días les va a salir bien. Porque efectivamente algunos días todos van a ser iguales para el mercado. Pero otros días, como pueden ver aquí, no van a ser iguales, ¿ok? Solana sí empezó a corregir desde el día 27, tal cual lo había anticipado yo, pero como pueden ver y como ya les expliqué al principio, Bitcoin no. Bitcoin se mantuvo en rango. Entonces, por eso es importante saber qué predicción se está utilizando y para qué moneda es, ¿ok? Para qué moneda específicamente va a ser. Pero bueno, eso ya les mostraré en los próximos videos. Y también les recuerdo que si quieren entrar al grupo de señales de Telegram, pueden entrar. Ahí les doy las señales en 10 horas. Ya las tienen en 10 horas. O sea que tienen básicamente lo mismo que yo, ¿ok? Obviamente es mucho mejor tener el indicador a la mano porque les permite ver bien a bien cómo está la tendencia. Si quieren hacer eso, si quieren tener acceso al indicador, escríbanme también al correo y les doy el acceso. Obviamente ese no es gratis, ¿ok? El indicador no es gratis. Porque como pueden ver, ganar, duplicar tu dinero en cuestión de unos cuantos días, 2 o 3 días, es algo que no cualquiera hace, ¿ok? Otros indicadores te dan la señal de short ya mucho, muy tarde. Sobre todo en el caso del short de Ethereum, que se cerró el día de hoy. La señal de short en varios indicadores que vi que la gente utiliza, por ejemplo, las medias móviles, el super trend y otros, el indicador apenas está dando aquí una señal de short, apenitas. Entonces, no hay comparación, amigos. La verdad es que no hay comparación. El indicador que utilizo es genial. Yo lo utilizo personalmente, nunca me ha fallado. Lo utilizo en combinación con mis predicciones y es un combo increíblemente poderoso. Así que si quieren tener acceso a eso, recuerden, solo escríbanme al correo. Cualquier duda que tengan, se los puedo responder al correo, totalmente, ¿ok?